Bienvenidos al tutorial de estas esferas para el árbol. Para realizarlo necesitaremos un ganchillo de 2.5 milímetros, ojos de seguridad de 12 o 14 milímetros, aguja lanera, relleno, alfileres, rubor y brocha, hilo dorado y por último lana de distintos tonos. Sin más, comencemos. Empezaremos tejiendo la cabeza del reno. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. En la vuelta 6 haremos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos 6 veces. De la vuelta 7 a la vuelta 11 haremos 36 puntos bajos. Colocaremos los ojos de seguridad entre las vueltas 8 y 9. En la vuelta 12 haremos 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 13 haremos 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Empezaremos a rellenar la cabeza del reno. En la vuelta 14 haremos un punto bajo, una disminución, un punto bajo 6 veces. Luego volvemos a rellenar. En la vuelta 15 haremos un punto bajo, una disminución 6 veces. En la vuelta 16 haremos 6 disminuciones. Para continuar haremos los detalles de su cara.
Para la nariz del reno comenzaremos tejiendo un anillo mágico con 6 puntos bajos en blanco, luego haremos 3 puntos bajos en rojo y cerraremos con punto deslizado. Luego acomodamos la nariz en la cabeza y cosemos. Para los cuernos del reno necesitaremos 2 y empezaremos tejiendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. De la vuelta 2 a la vuelta 5 haremos 6 puntos bajos y cortaremos el hilo. Luego haremos otros 2 pequeños hasta la vuelta 4. Para unirlos en esta vuelta haremos 12 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 disminuciones y cerraremos el tejido. Luego acomodamos en la cabeza y cosemos. Para las orejas necesitaremos 2. Comenzaremos tejiendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. De la vuelta 3 a la vuelta 4 haremos 12 puntos bajos. En la vuelta 5 haremos 6 disminuciones. En la vuelta 6 haremos 6 puntos bajos y cerraremos el tejido. Ahora cosemos ambas orejas a la cabeza.
Para la capa comenzaremos tejiendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos en el mismo punto. En la vuelta 6 haremos 72 puntos bajos y al final cerramos el tejido con un punto deslizado. Ahora colocamos el hilo que utilizaremos para colgarlos al árbol. Una vez listo, haremos un nudo y escondemos el hilo sobrante. Luego pegamos con silicón la capa y volvemos a esconder hilos. Colocamos rubor y por fin tendríamos listo el reno. Para hacer el muñeco de nieve hacemos otra cabeza completamente blanca y detallamos la cara. Para el sombrero comenzaremos tejiendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos.
En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. En la vuelta 6 haremos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. En la vuelta 8 haremos 42 puntos bajos en la hebra trasera. En la vuelta 9 haremos 42 puntos bajos. En la vuelta 10 haremos 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. En la vuelta 11 haremos 2 puntos bajos, una disminución 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 12 haremos 2 puntos bajos, un aumento 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 13 haremos 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. En la vuelta 14 haremos 3 puntos bajos, un aumento 3 puntos bajos 6 veces en la hebra delantera y dejamos hilo para coser la cabeza. Para la nariz haremos un anillo mágico con 3 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 3 puntos bajos. En la vuelta 3 haremos 3 aumentos. En la vuelta 4 haremos 6 puntos bajos. En la vuelta 5 haremos un punto bajo, un aumento 3 veces. Ahora vamos a coser la nariz y el sombrero a la cabeza.
Para la hoja haremos un nudo deslizado, luego 6 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto deslizado 2 veces. Luego cosemos la hoja. Para el punto rojo haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos y cosemos al sombrero. Ahora colocamos el hilo que utilizaremos para colgarlos al árbol. Una vez listo, haremos un nudo y escondemos el hilo sobrante. Luego pegamos con silicón la capa y volvemos a esconder hilos. Por último colocamos rubor al muñeco. De esta manera damos por finalizado el tutorial. Si te gustó dale like y suscríbete para que no te pierdas los tutoriales que continuaré subiendo al canal. Los veo en el próximo video.